Buenas tardes. Se abre esta audiencia pública en relación con las medidas provisionales ordenadas en el asunto Lanza Ochoa respecto del Estado de Honduras. Paso la palabra a la Secretaría para que realice las precisiones pertinentes. Gracias. Los fotógrafos y camarógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de los cuales deberán retirarse del estrado, pero podrán permanecer en la sala. Asimismo, informo a los asistentes a esta audiencia que el uso de teléfonos celulares o radiolocalizadores están prohibidos, por lo que se solicita tengan bien apagarlos. Gracias. Esta audiencia fue convocada mediante resolución del presidente de la Corte de 23 de enero de 2012, con el propósito que el tribunal reciba los alegatos de las partes sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el presente caso. Según lo informado, mediante nota de la Secretaría de 24 de enero de 2012, el Estado iniciará esta audiencia pública y dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar su informe oral. Seguidamente, los representantes dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos para presentar sus observaciones a lo informado por el Estado. Si las partes desean hacer uso de su derecho a réplica y dúplica, el Estado y los representantes dispondrán de 5 minutos cada uno para su réplica y dúplica, respectivamente. Adicionalmente, la Comisión dispondrá de 10 minutos para presentar sus observaciones, si lo estima conveniente. Antes de empezar, le doy la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carla Quintana Osuna, Silvia Serrano Guzmán, asesores. Asimismo, doy la bienvenida a las representantes de los beneficiarios, las señoras y el señor Gladys Lanza Ochoa, beneficiaria, Merlin Eguiguere, Berta Oliva de Nativi, Carol Cárdenas, Félix Molina, Ninosca Benítez, Alejandra Nuñó, Marcia Aguiluz, Magali Sotomayor. De igual manera, doy la bienvenida a las señoras y señores representantes del Estado de Honduras. Ethel Deraz Enamorado, Procurador General de la República, Alba Marcela Castañeda, Viceministra de la Secretaría de Seguridad, y Kelvin Aguirre, Secretaria de Seguridad. Solicito a las señoras y señores comparecientes ante la Corte que expresen lenta y claramente para felicitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias a la Secretaría. Procederé ahora a dar la palabra a la representante del Estado para que realice su exposición. Solicito que le manifieste a la Corte el nombre de la persona que realizará la exposición y proceder a esta. Corte. Buenas tardes, honorable Corte. Los ilustres representantes de los beneficiarios y los delegados o representantes de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos la delegación representante del Estado de Honduras. Los acá presentes son personeros del Estado de Honduras. Nos acompaña la señora subsecretaria de Estado en el despacho de seguridad, la abogada Marcela Castañeda y el abogado Kelvin Aguirre en su condición de representante también de la Secretaría de Seguridad de la Unidad de Derechos Humanos. Y mi persona, la Procuradora General de la República. Acudimos a la Honorable Corte Interamericana con el fin de rendir el informe relacionado con la implementación de las medidas provisionales adoptadas por esta Honorable Corte.
previo quisiéramos hacer alusión de que no nos acompañan autoridades del Ministerio Público encargados de la investigación de los hechos delictivos que fueron denunciados en su oportunidad por la organización que representa a la señora Gladys Lanza, pero sí acompañamos un informe pormenorizado que nos hizo llegar el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, que es la que lleva esta investigación. Y quisiéramos también señalar que la adopción de estas medidas se derivan principalmente de la denuncia por el delito de amenazas de que fue objeto la señora Gladys Lanza. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el delito de amenazas es un delito de orden privado y que estas acciones, para que haya una acción pública, depende de la instancia particular. Es decir, que debe de haber un impulso procesal por parte del denunciado para que el Ministerio Público pueda ejercitar una acción penal. Esto no es obstáculo para que el Ministerio Público realice la investigación del hecho denunciado. El Ministerio Público realizó varias diligencias investigativas, entre ellas, y vamos a acompañar el informe de investigaciones, se tomaron algunas declaraciones de testigos que se hicieron llegar al Ministerio Público, así como se hicieron el vaciado telefónico del número que fue señalado por los denunciantes como el número del cual se estaban haciendo las amenazas telefónicas. Falta alguna información en el expediente investigativo y esto se debe a que el Ministerio Público requiere la presencia de la denunciante y alguna información que nos pueda hacer llegar a las autoridades investigativas. Pero fuera de la explicación en cuanto a las investigaciones del Ministerio Público, le cederé la palabra al abogado Kelvin Aguirre, que es el de la Unidad de Derechos Humanos, encargado de darle el seguimiento a las medidas adoptadas tanto por la Comisión como por la Corte, la Honorable Corte Interamericana. Con su venia, su señoría. Muy buenas tardes, Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes de la beneficiaria Gladys Lanza Ochoa, representantes de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los demás presentes en la sala. El Estado de Honduras, por conducto de la Secretaría de Estado en los despachos de seguridad, ha realizado diferentes acciones y hechos concretos en aras de cumplir los mandatos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, concerniente tanto a las medidas cautelares de protección como a las medidas provisionales, decretadas a favor de la señora Gladys Lanza Ochoa, demostrando así de esta manera la voluntad y los esfuerzos que se han realizado, por lo que a continuación relataremos una cronología de los mismos. En fecha 30 de julio del 2010 se consensó la ampliación de la medida cautelar de protección MC 190-09. En esa reunión se explicó las formas en que la Policía Nacional brinda los tipos de protección, ofreciéndole a los representantes de la beneficiaria, en virtud que la misma se excusó de comparecer a la reunión de consensuar las medidas cautelares de protección, ofreciéndole, ¿verdad?, la línea directa de comunicación, patrullajes vehiculares o motorizados, escoltas policiales permanentes y una credencial de identificación. A razón de lo anterior, los representantes de la beneficiaria se acordaron aceptar lo que es la línea directa de comunicación con enlace policial y los patrullajes vehiculares o motorizados, tanto a su casa de habitación como a su centro de trabajo. Luego, en fecha 14 de septiembre del 2010, se convocó a los peticionarios, COFADE, y a la beneficiaria a una reunión de seguimiento o monitoreo, que se realizó en fecha 16 de septiembre del año 2010. En esa ocasión se volvió a excusar la beneficiaria y compareció otra vez solamente los representantes. En la misma se realizaron los correctivos que denunciaron en ese momento
los representantes de la beneficiaria. Luego, en fecha 15 de noviembre del 2010, se informó a esta honorable Corte el cumplimiento de las medidas provisionales, adjuntando copia fotostática de los libros de control de visitas a su residencia y a las oficinas del Movimiento Visitación Padías, centro del lugar de trabajo de la beneficiaria, al periodo comprendido de los meses de septiembre y octubre del 2010. Posteriormente, en fecha 24 del año 2011, se informó sobre el cumplimiento de las medidas de dicho mes. En fecha 11 de abril del año 2011, se informó sobre el cumplimiento de las medidas provisionales en el periodo comprendido de los meses de febrero a abril del 2011, y en el mismo también se informó algunos inconvenientes que se le presentaron a la Policía Nacional para el efectivo cumplimiento de las mismas, como ser la ausencia de la beneficiaria en su casa de habitación y el personal de las oficinas donde labora la beneficiaria, especialmente los fines de semana y los días feriados, por el cual el patrullaje solo se realizaba inspeccionando desde el exterior de dichos lugares. Posteriormente, en fecha 26 de enero del año en curso, nuevamente se giraron instrucciones y recordatorios mediante memorándum número 25-2012, suscrito por la señora viceministra Marcela Castañeda, donde solicita a la Policía Nacional se vuelvan a enviar los informes bimensuales concernientes al cumplimiento de las medidas provisionales. Posteriormente, en fecha 2 de febrero del año en curso, mediante oficio subset 23-2012, conforme a la resolución emitida por esta honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2012, se convocó a la beneficiaria Gladys Lanza y sus representantes a una reunión de seguimiento a celebrarse en fecha 6 de febrero del año 2012, a fin de tomar los correctivos necesarios. Sin embargo, a petición de los representantes de la beneficiaria se trasladó la misma a la fecha 16 de febrero de los corrientes, en la cual se acordó tomar los correctivos del caso y darle fiel cumplimiento a los patrullajes acordados al momento de consensuar y monitorear las medidas cautelares decretadas por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta Honorable Corte. De igual forma, se acordó con los peticionarios que se nos informaran y remitieran copia de todas las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, en virtud que la Dirección Nacional de Investigación Criminal no tenía conocimiento de las mismas. De igual forma, la Unidad de Derechos Humanos, ya que en caso de existir nuevos hechos criminales, como es el caso que nos compete, que pongan en riesgo la vida y la integridad física de la beneficiaria, se nos informara y así inmediatamente tomar los correctivos. Por lo que se acordó que se nos van a remitir todas las copias de las denuncias y en caso de existir nuevos hechos se nos informaría por medio de las copias de las mismas a la Unidad de Derechos Humanos. Por lo que en este acto ponemos a su disposición de esta honorable Corte, con su bien, su señoría, el último informe del cumplimiento de las medidas provisionales. De igual forma, es preciso señalar que reconocemos paladinamente como Estado que han existido dificultades y obstáculos por parte del mismo Estado, por conducto de la Policía Nacional, en el efectivo cumplimiento de las medidas provisionales. Esto a raíz de las permanentes rotaciones policiales en la Policía Nacional de Honduras, y asimismo nos hemos percatado que no se han pasado las consignas por parte de las autoridades policiales al momento que son trasladados, porque en la policía lo constante es el cambio. Entonces, a razón de eso, hemos dejado de enviar, como se venía realizando anteriormente, los informes bimensuales requeridos por esta honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como Unidad de Derechos Humanos hemos realizado las gestiones y recordatorios pertinentes para que se estén enviando los mismos, tal como podemos acreditar y lo ponemos a disposición con la venia de su señoría, los memorándum número CED número 8 del 2011, suscrito por el exministro de Seguridad Óscar Álvarez, y el memorándum antes referido, suscrito por la viceministra aquí presente, número 25-2012, donde se giran las instrucciones precisas a la Policía Nacional de Honduras para que envíen y cumplan con el requerimiento emitido por esta honorable Corte, de enviar los informes bimensuales correspondientes a las medidas provisionales. Asimismo, es también oportuno señalar a esta honorable Corte que en virtud de que la Unidad de Derechos Humanos de reciente creación se nos dificulta monitorear y darle seguimiento a más de 500 medidas de protección, ya que únicamente contamos con 4 personas que le dan seguimiento a las mismas, por lo que actuamos y realizamos los correctivos
en base a los informes o denuncias por parte de los beneficiarios y representantes, con los que tenemos buena comunicación y en la gran mayoría de casos esa es la dinámica que hemos venido implementando. Sin embargo, hacemos énfasis que en el caso específico no recibimos ni hemos recibido por parte de los representantes ni la beneficiaria ningún informe ni ninguna denuncia sobre las irregularidades en el cumplimiento de las medidas provisionales, ya que consideramos que en el presente caso se pudo evitar o no tendría que haber llegado a estas instancias internacionales, ya que si nos hubieran notificado los inconvenientes en la jurisdicción nacional, habríamos tomado inmediatamente los correctivos del caso, como repito, lo hemos hecho anteriormente en otros casos. En base a lo anteriormente expuesto, se acordó, como dije anteriormente, que a la fecha ahora nos enviarán copias fotostáticas de las denuncias que interpongan ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en caso de ocurrir nuevos hechos criminales, a fin de brindarle una mejor protección a la beneficiaria Gladys Lanza Ochoa. Por lo que solicitamos en este acto encarecidamente la colaboración de la beneficiaria y sus representantes. Por lo que a continuación le cedería la palabra a la señora viceministra de Seguridad para que informe sobre nuevos esfuerzos que estamos realizando para darle fiel cumplimiento al mandato de esta honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, me permito saludar a los honorables miembros de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a los representantes de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la señora Gladys Lanza Ochoa, beneficiaria de las medidas provisionales otorgadas también por esta Honorable Corte, así como a los ilustres representantes de la beneficiaria de estas medidas y las personas del público acá presentes. Quisiera empezar diciendo que como gobierno, y más específicamente como autoridad de la Secretaría de Seguridad, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en este tema. Y en razón de la mora que admitimos pues, ha existido en el envío de los informes ante esta honorable Corte, hemos tomado los correctivos y las medidas que hemos considerado pertinentes pues, para que esta situación no se vuelva a repetir. En este sentido, pues creo pertinente hacer un compromiso directamente pues como autoridad de la Secretaría de Seguridad que de ahora en adelante pues nos cercioraremos que estos informes estén listos y sean enviados en la fecha señalada por esta honorable Corte, y así también pues nos comprometemos a estar al pendiente de la correcta implementación de estas medidas de protección a favor de la señora Lanza Ochoa. Por otro lado, pues, como lo decía el abogado Kelvin Aguirre, como autoridades hemos estado haciendo algunos esfuerzos en el sentido pues, de fortalecer nuestra respuesta ante este tipo de casos. En ese sentido, pues, hemos decidido crear una dirección de derechos humanos que estamos convencidos vendrá a fortalecer nuestras capacidades de respuesta ante estos temas, ya que actualmente, como bien lo señalaba también el abogado Aguirre, contamos únicamente con una unidad de derechos humanos compuesta únicamente por 2 profesionales del derecho, un investigador y una secretaria, quienes debemos reconocer no se dan abasto para dar un fiel seguimiento pues, de una demanda de más de 500 medidas de protección, algunas individuales, otras colectivas, que han sido solicitadas o dictadas por tanto internacionalmente como solicitadas por autoridades u organizaciones nacionales pertinentes. En este sentido, también hemos considerado que dentro de esta Dirección de Derechos Humanos exista una unidad especializada en dar seguimiento a las medidas de protección, en la que además de contar con profesionales del derecho y especialistas en brindar información y formación sobre el mecanismos de protección personal, contaremos y ya nos ha sido por parte del director general de la Policía Nacional confirmado que se nos asignarán pues, personal a su cargo, pero que estarán pues, directamente trabajando dentro de esta unidad, los cuales serán capacitados y sensibilizados en la materia para monitorear en todo el territorio nacional el cumplimiento efectivo de estas medidas de protección. Debo señalar además que hemos establecido vínculos con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en razón de elaborar de forma conjunta un protocolo a seguir en la implementación de medidas especiales de protección y en el monitoreo constante que sabemos debe existir con los beneficiarios de las mismas. Para terminar, y en razón del tiempo, quisiéramos
y en razón también nosotros como autoridades de ofrecer unos mecanismos de protección más integrales y de mayor satisfacción para los beneficiarios de este tipo de medidas, queremos señalar que el Estado de Honduras está completamente abierto a recibir sugerencias y observaciones en cuanto a los mecanismos que a criterio de los beneficiarios de estas medidas, así como sus representantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como como esta honorable Corte, pues consideren idóneos y tengan a bien trasladarnos, ya que reconocemos que necesitamos fortalecernos y que es nuestro interés dar una protección integral en este tema. En ese sentido, pues, repito, estamos completamente abiertos a las sugerencias que en esta materia pues se considere pertinente pues realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a las señoras y al señor representante del Estado. Procederé ahora a dar la palabra a los representantes de la beneficiaria para que presenten sus observaciones. Solicito que le manifiesten a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con estas. Señores magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos respetuosamente a la delegación del Gobierno de Honduras y saludamos a todas las personas que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Gladys Lanza y trataré de contarles un poco lo que ha significado para mí todo lo que me ha ocurrido, sobre todo durante toda mi vida, mejor dicho. Señores magistrados, tengo 69 años de edad y durante los últimos 44 me he dedicado a luchar por las causas justas del pueblo hondureño. Durante 26 años activé en el movimiento sindical hasta que fui despedida de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por oponerme a la privatización de este servicio público. Este tiempo significó vigilancia, represión, cárcel, tortura, atentados a mi vida y hasta fui sentenciada a muerte por la Alianza de Acción Anticomunista. En 1985 fui presa política. En 1989 estalló una bomba de alto poder en mi casa que la destruyó, además de un carro, y me dejó profundas secuelas psicológicas. Desde 1999 coordino el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización que desde hace 28 años promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres. Todo nuestro accionar se ha encaminado a abrir pequeños espacios de democratización de la sociedad hondureña y suponíamos de buena fe que habíamos avanzado. Cuando creía que toda la historia de represión contra mi persona y otros defensores y defensoras de derechos humanos había terminado, surge de nuevo. Unos días antes del golpe de Estado del 2009, recibí en mi casa la visita de una mensajera del capitán Billy Fernando Joya Améndola, avisándome que me cuidara porque me podía pasar algo en cualquier momento. Conociendo que el señor en mención fue conocido en los años 80 como integrante del batallón de contrainteligencia 316, cuyo actuar ya había sido conocido por este tribunal en los primeros casos hondureños y señalado reiteradamente como violador de derechos humanos, y dado que muchas acciones que he realizado en mi quehacer como defensora de derechos humanos fue orientadas a denunciarlo, sentí nuevamente que se reavivaba toda la persecución política en mi contra. Después de esta visita, empecé a recibir correos amenazantes. Lanzaron una bomba lacrimógena en el estacionamiento de mi casa, ráfagas de tiro frente a la casa, vigilancia, persecución, llamadas telefónicas extrañas, amenazas a muerte.
quiero relatarles que desde ese momento mi vida ha dado un giro completo. Me despierto sobresaltada por las noches ante el más mínimo ruido. Duermo en casas diferentes. Me he separado de mi familia para protegerla. Tengo 2 hermanas a las que veo ocasionalmente unas 3 veces al año, igual que a mis hijas y a mis nietos. Cuando salgo, debo asegurarme de que no hay nadie sospechoso afuera y que la familia que me protege en ese momento tampoco corre riesgo. En el camino hacia la organización, cuido que nadie me siga y siempre aviso a mis compañeras que estoy cerca. Al salir, lo hago a diferentes horas para garantizar estar en casa temprano y segura. No puedo andar libremente por la calle como cualquier persona normal y mucho menos salir a divertirme. Por toda esta situación, mi organización ha tenido que implementar sus propias medidas de seguridad, como la instalación de cámaras. Para mí es muy estresante mantener todas mis alertas físicas, mentales y espirituales activas permanentemente. Estar alerta a quien toque el timbre, quien entra y sale de la oficina, y poder salir cuando tengo la certeza que en la calle no hay nadie sospechoso. Cuando participo en una actividad pública, ando con personas que me cuidan y garantizan que no me ocurra nada. Pero yo me pregunto, ¿quién puede vivir así? ¿Acaso no tengo derecho a una vida tranquila y normal? Por eso estoy aquí ante ustedes hoy, para que me ayuden a recobrar mi vida, mi paz, mi tranquilidad, pero sobre todo mi familia. Ya no quiero vivir con terror, miedo, sobresaltos y angustia. Soy una ciudadana hondureña comprometida con las mujeres para que cambie su vida de violencia y sufrimiento por una vida digna y feliz. Así que resulta paradójico encontrarme en esta situación que me imposibilita seguir trabajando en lo que he escogido como mi opción de vida: la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Para mí, la mejor medida que este honorable tribunal puede sugerir al gobierno de Honduras es que se investigue a profundidad quién está detrás de hostigamiento contra mi persona, que afecta indudablemente también a mi organización. Le cedo la palabra a Marcia Aguiluz. Muy buenas tardes a señores jueces de la Corte Interamericana, señores distinguida delegación de la Comisión y respetables miembros del Estado de Honduras. Seguidamente me voy a referir a los obstáculos que consideramos que impiden la efectiva implementación de las medidas provisionales ordenadas por esta Corte, algunos de los cuales ya inclusive han sido reconocidos por el Estado de Honduras. En primer lugar, quisiera hablar sobre la desconfianza en la Policía Nacional, que es el órgano que tiene a cargo la implementación de las medidas de protección. Esta desconfianza no es una mera percepción subjetiva, sino que es el producto de numerosas experiencias en las cuales la policía, lejos de proteger a las personas, más bien ha sido la victimaria. De hecho, a lo largo de los años, informes de órganos internacionales como el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inclusive los estados, a través del examen periódico universal, han señalado su preocupación por la falta de profesionalismo, la obstaculización de las investigaciones por parte de los policías e inclusive por la participación de estos agentes en violaciones de derechos humanos. Pero además, ¿cómo confiar en una Policía Nacional que estuvo involucrada en el golpe de Estado de junio del 2009, que reprimió a las personas, que detuvo arbitrariamente, que torturó y cuyos funcionarios hasta el día de hoy no han sido sancionados? Al respecto, es importante recordar que durante el golpe de Estado los defensores y defensoras de derechos humanos jugaron un rol de protección de las personas que fue más allá de su mandato de denuncia. Ese mero hecho significó una confrontación directa con las autoridades que reprimían a las personas
personas y a los colectivos. En ese sentido, la Comisión Interamericana, en las observaciones que hizo cuando realizó su visita en mayo del 2010, observaciones que de hecho fueron consideradas por esta Corte a la hora de adoptar las medidas provisionales, consideró que precisamente esta desconfianza es una de las causas de la inadecuada implementación de las medidas de protección. Y es en medio de este contexto de desconfianza que se consensúan las medidas provisionales. Ahora bien, a partir del otorgamiento de las medidas provisionales, solo se han celebrado 2 reuniones. Una en septiembre de 2010, que se da precisamente por el otorgamiento que hace la Corte de las medidas, y la otra hace unos días, precisamente porque la Honorable Corte convoca esta audiencia, no porque haya existido una voluntad del Estado en hacerlo. De hecho, la falta de contacto por parte de los funcionarios con la señora Lanza, así como el riesgo en que ella se encuentra, fueron las razones por las cuales la ilustre comisión solicitó la adopción de medidas de protección a este tribunal. El comportamiento estatal que ha sido descrito subsiste y evidencia que hay un claro desinterés por parte de las autoridades. Como bien ha establecido esta Honorable Corte al recordar que el Estado no presenta informes desde abril de 2011 y también lo han reconocido los representantes del Estado. Ello pese a que desde que se adoptaron las medidas provisionales ha habido al menos 5 incidentes que han afectado la seguridad de la señora Lanza. Me refiero a que le lanzaron una bomba lacrimógena en el estacionamiento de su casa, la presencia sospechosa de personas desconocidas en las afueras de la sede de Visitación Padilla, el ingreso de personas desconocidas a la sede también, el seguimiento que le dieron a ella con posterioridad a su participación en un programa televisivo. En fin, el Estado hace caso omiso de los hechos que están ocurriendo y no ha tomado ninguna acción efectiva. Y no puede el Estado decir que no conoce estos hechos, porque estos hechos no solamente han sido denunciados ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, sino que han sido puestos en conocimiento de esta Corte y por lo tanto también han sido puestos en conocimiento del Estado de Honduras. Lo único que se ha implementado, si se puede llamar así, hasta el momento han sido los patrullajes que efectivamente se acordaron desde julio del 2010, pero estos patrullajes se han llevado a cabo en forma esporádica y con el único objetivo de que alguien firme el libro de registro que llevan las autoridades, es decir, como una mera formalidad que en opinión del Estado tiene como objetivo documentar la protección que se está brindando a la beneficiaria de las medidas. Pero, por ejemplo, según los registros que lleva la organización Visitación Padilla, en el 2010 recibió 56 visitas de la policía, de 365 días. En el 2011 solamente la llegaron a visitar en 22 ocasiones y en lo que va del año 2012 han llegado en 3 ocasiones, a partir de la convocatoria que esta Corte ha realizado. Durante los años 2010 y 2011 llegaban, la policía, se presentan a la sede y lo único que exigían era que le firmaran el libro de registros y de inmediato se retiraban. Ahora en estas últimas 3 ocasiones han dejado 2 policías en la sede de Visitación Padilla, quienes cuestionan a las personas cuando van a ingresar a la sede, pero esta conducta claramente es contraproducente para la organización porque pues brinda temor a las usuarias de los servicios. Por otra parte, en lo relativo a los avances para la investigación, pues simplemente podemos señalar que no ha habido ningún avance y claramente, como lo ha señalado Gladys, la investigación es el medio idóneo para evitar la repetición de este tipo de hechos y en este caso significa identificar la fuente de las amenazas para eliminar el riesgo que todavía subsiste. Queremos ser claras en que la falta de implementación tiene que ver con una evidente falta de voluntad política del Estado y que las autoridades no solo no han adoptado medidas positivas, sino que además han realizado manifestaciones. El propio presidente Porfirio Lobo en noviembre del 2010 estigmatizantes en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual por supuesto no abona en nada a garantizar la protección de Gladys ni en general de los defensores. Realmente nosotros queremos hacer un llamado de atención para que el Estado de Honduras reconsidere seriamente sus actuaciones y también a la Corte para que pueda desarrollar más ampliamente lo que significa la obligación que tiene el Estado de proteger a los defensores, señalándole al Estado de Honduras acciones concretas para este fin. Y cedo la palabra a la señora Berta Oliva para que pueda desarrollar este punto también. Muy buenas tardes, honorables representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, todos los aquí presentes en esta sala. Quiero reafirmar lo que mis antecesoras han expresado ante la Corte sobre el nivel de inseguridad y la absoluta indefensión
que vivimos los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país. Me voy a permitir leerles para ilustrar a esta sala, pero fundamentalmente a los magistrados de la Corte Suprema, lo siguiente. Estos mensajes fueron recibidos el día de ayer. Mensaje 1. C.A.M. Les vamos a quemar con cal la pepa hasta que griten y luego toda la cuadrilla va a gozar, pero que hablan con Dios y con la patria. C.A.M. Mensaje 2. C.A.M. J.P.M. Ya sabemos en lo que andan armando y formando insurgentes. Van a terminar como los de la UAN, muertos. No hay nada más rico que coger a unas zorras. Mensaje 3. El mismo día fue recibido un mensaje al profesor Wilfredo Paz en Tocoa, miembro del Observatorio Internacional de los Derechos Humanos en el AGUAN. Lee bien. Juan Chinchilla, punto. Tu nombre está en la lista. Buscamos tu cabeza, coma. Estás ejecutando cosas que no debes, coma. Pero te vamos a buscar como tú buscas el socialismo, pinche puto. Muerte para el socialismo de la UAN. Por eso, consideramos enfatizar en la necesidad de que el Estado de Honduras tome en serio las medidas de protección y que hasta el momento no han sido implementadas, no han cumplido con el objetivo de garantizar y proteger la vida, la integridad personal y colectiva de las beneficiarias. Caso demostrativo es el de la compañera Gladys Lanza. El Estado debe considerar los estándares fijados por la Corte y que a la hora de establecer líneas lógicas es determinar, valorar la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurren y los patrones que explican su comisión. Consideramos pertinente la necesidad de investigar los hechos, dar a conocer los resultados como un derecho humano fundamental para conocer la verdad, un derecho humano de conocer la verdad. Se debe iniciar requerimientos fiscales en contra de los responsables. Se proceda al desmantelamiento de las estructuras de terror que existen en el país y que además estas estructuras operan por bajo de la ley y por encima de la misma, y lo sabe el Estado de Honduras y sus representantes lo saben. Crear una unidad especializada en investigación para darle seguimiento a las denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos, porque hasta el momento no hay certeza sobre cuál fiscalía está a cargo de investigar los hechos que han afectado la vida de Gladys Lanza. Es necesario que se garantice la adecuada formación y la independencia de los integrantes de esta unidad. Crear el programa de defensores y defensoras de derechos humanos, sugerida por la señora Margaret Secaya, relatora especial de las Naciones Unidas, que recién visitó el país y quien estableció la importancia que el Estado cuente con un programa de protección cuya estructura debe ser establecida por ley, mediante un proceso participativo. Asimismo, garantizar su independencia y autonomía. Adicionalmente, implementar un sistema de alerta temprana que permita anticipar las amenazas y tomar medidas correctivas oportunas. Muchas gracias. Las gracias a usted. Señores representantes de la beneficiaria, si las partes lo consideran conveniente, podrán hacer un uso adecuado del derecho de réplica y de dúplica. A continuación, daré la palabra a los representantes del Estado para que, si lo estiman conveniente, hagan uso de su réplica.
Muchas gracias, su señoría. Pues quisiéramos sí referirnos en el sentido de reiterar el proceso investigativo que se está llevando en el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y que ha habido obstáculos en cuanto a la investigación por cuantos en varias oportunidades, y lo hacemos adjuntar al informe que se acompaña, se ha citado a la señora Gladys Lanza para que comparezca a la Fiscalía de Derechos Humanos, pero ha sido imposible su ubicación. No bastó eso, sino que también se mandó oficios, el oficio de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos 899-2010, que fue dirigido a la señora Berta Oliva, directora del COFADE, donde se le solicitó los datos de la dirección de la señora Gladys Lanza con el objetivo de citarla para tomarle la declaración de los hechos referentes a la denuncia. También consta en el expediente investigativo que llevó el Ministerio Público diligencias relacionadas con la intención de que se citara a la señora Gladys Lanza y que fue imposible su localización. Nosotros reiteramos que en el caso de los delitos de amenazas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, son acciones públicas que dependen de la instancia particular, y que el Ministerio Público, para poder judicializar un caso de estos, necesita la presencia de la señora Gladys Lanza y su autorización. En ese sentido, está abierto el Estado de Honduras para que pueda ella facilitarnos cualquier elemento y cualquiera de las informaciones que sean necesarios para concluir las investigaciones. Y con la venia de su señoría le cedo la palabra al abogado Kelvin para que explique en cuanto a lo de las medidas. Puede proceder. Con su venia, señoría, hacer énfasis que hemos tenido más de 2 reuniones para darle seguimiento a las medidas provisionales de protección, y también que hemos tenido varios obstáculos, ¿verdad? Lamentablemente no hemos podido nunca, ¿verdad?, tener un acercamiento directo con la señora Gladys Lanza. Entonces eso nos dificulta a nosotros para tener una mejor comunicación. Por eso solicitamos la colaboración de los representantes de la beneficiaria para poder tener ese acercamiento, así como tenemos con otros beneficiarios una comunicación directa para tomar los correctivos, porque siempre todas las reuniones, todos los monitoreos que hemos realizado se han hecho por medio de los representantes. Asimismo, con relación al componente investigativo, para ampliar un poco, también se ha coordinado, ¿verdad?, algunas reuniones para que esté presente la Fiscalía de Derechos Humanos, para que esté en las reuniones. Sin embargo, pues ellos nos manifiestan que incluso han ido a buscar varias veces para entrevistarla, para citarla, y ella no ha querido, ¿verdad?, colaborar con la investigación, y consideramos que es necesario e indispensable, ¿verdad?, la declaración de la ofendida para aportar mayores elementos a la investigación y también para proyectar las diligencias que se puedan realizar, porque como dice Eugenio Calón, la fuente principal de una investigación es la víctima, y si ella no comparece, pues dificulta enormemente, ¿verdad?, que se pueda avanzar en la investigación. Entonces, como reiteramos, solicitamos, ¿verdad?, una colaboración para mejorar y tomar los correctivos del caso en las presentes medidas provisionales de protección. Muchas gracias al señor representante del Estado y a la Su señora señoría, representante. ¿le podríamos ceder la palabra a la ministra? ¿Cómo no? Okay. Por favor. Bueno, solamente quisiera agregar que somos conscientes, pues, de la desconfianza que por parte de los beneficiarios existe en la Policía Nacional. De hecho, entendemos que es un gran obstáculo para nosotros mismos, pues, en el sentido de ofrecerle alguna medida satisfactoria en este sentido de protección personal. En este sentido, pues, nosotros también somos de la opinión y hemos ya sugerido, pues, a algunas autoridades dentro del gobierno poder ofrecer
a mecanismos pues más integrales de protección a los defensores de derechos humanos. En este sentido, hemos solicitado a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, de reciente creación, que tenga un papel más preponderante también en este tema, y también pues somos de la idea de que debe existir este programa específico, ya que hasta el momento el Estado de Honduras, el único mecanismo que tiene de proteger a personas que son víctimas de algún tipo de amenaza, provenga de donde provenga, es precisamente mediante la Policía Nacional. Y en este sentido, pues reconocemos que existen estas dificultades, pero asimismo existe en este momento pues la voluntad de poder trabajar de manera conjunta en un programa integral en el cual pues puede existir también pues mayor confianza de los defensores de derechos humanos en este sentido. Así también pues la Secretaría de Seguridad por medio de la Policía de Investigación pues ha dotado a la Fiscalía de Derechos Humanos de personal de investigación, pues especialmente para el tema de investigación de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, pues sí estamos dispuestos también, en caso de ser necesario, ampliar el número de personal que atiende y que le da seguimiento a este tipo de denuncias. Muchas gracias. Las gracias a usted. Daré ahora la palabra a los representantes de la beneficiaria para que presenten su dúplica. Disponen de 5 minutos para tal efecto. Muchas gracias. Lo primero que quiero señalar son dos premisas importantes del derecho internacional de derechos humanos. En primer lugar, el Estado, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, el Estado no puede hacer alegaciones de derecho interno para excusarse en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. O sea, no es posible que venga acá la señora Procuradora a señalar que como es una amenaza y que de acuerdo con el derecho interno debe ser impulsada pues privadamente, entonces ellos se excusan en esa situación. Eso no es posible. Y la otra premisa es que el Estado tampoco puede excusarse en la falta de recursos para decir que por esa razón no está protegiendo como debe ser y por lo tanto no está cumpliendo con la orden que la Corte Interamericana fue clara en darle desde septiembre del 2010. En el término de la investigación, solo en 2 ocasiones, y tenemos acá por supuesto las convocatorias, la Fiscalía ha citado a Gladys Lanza. El 9 de abril del 2011, y tenemos la declaración que Gladys dio en esa ocasión, en donde ella se presenta y ninguno de los fiscales sabía para qué la habían convocado. Después de 2 horas le recibieron su testimonio y posteriormente la citan el 3 de febrero de este año. Y ella dice: me voy a presentar en el momento en que ustedes me indiquen cuáles avances se han hecho y hasta el momento seguimos esperando una respuesta. En ese sentido nos interesa saber, más allá de las excusas que ha presentado el Estado, cuáles son las líneas de investigación que se han señalado en este caso, porque nos han dicho sobre que no la han convocado, que no ha llegado, que hay muchos obstáculos, pero cuáles son las líneas de investigación, y de esa información carece esta honorable Corte y carece también Gladys Lanza. Como les digo, las denuncias de todos los actos de hostigamiento que ha tenido Gladys han sido debidamente hechas ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Puedo citar 28 de octubre del 2009, 5 de abril del 2010, 28 de julio del 2010, 16 de agosto del 2010, 21 de diciembre del 2010, 6 de octubre del 2011. Todas esas son las denuncias que se han hecho ante la Fiscalía, todavía sin respuesta alguna. Y además se han informado a esta Corte al menos en 5 ocasiones sobre todos los hechos de hostigamiento, y ahora el Estado viene a decir que es que siguen teniendo muchos obstáculos. Entonces valoramos la buena fe con la que los señores representantes vienen ante esta Corte, pero esa buena fe simplemente no se traduce en una voluntad real y en acciones concretas, y mientras tanto Gladys Lanza sigue en un riesgo inminente. Si se hubiesen dado las medidas de protección tal cual el Estado describe, que se hacen los patrullajes, muchas de las amenazas que Gladys ha tenido o los seguimientos se hubieran prevenido, o de hecho si la policía hubiese estado ahí, probablemente hubieran capturado a las personas que irrumpieron en Visitación Padilla o que le dieron seguimiento en una de las ocasiones. Claro está, no han cumplido con las medidas, pero es que además lo hacen por un mero formalismo, por el formalismo de que les firmen un libro pero que llegaron, pero se olvidan del verdadero objetivo de las medidas de protección, y es garantizar los derechos de Gladys Lanza, el disfrute de su derecho a la vida y a la integridad personal. Y en ese sentido es que hacemos un llamado muy fuerte al Estado de Honduras para que realmente valore
qué es lo que persigue con las medidas de protección y que esa voluntad que aquí vienen a expresar de buenos deseos se traduzca realmente en acciones concretas, lo que hasta la fecha no hemos observado. Quisiera agregar una cosa más en relación con lo que está estableciendo el gobierno de Honduras en relación con mi presentación en la convocatoria de la Fiscalía de Derechos Humanos. Una de las veces de las 2 veces que me ha convocado, me presenté con la abogada representante de COFADE y me remitieron a la Fiscalía de Delitos Comunes, que es una fiscalía donde se trata lo divino y lo humano. Y allí, después de 2 horas de hacer antesala, me levantaron un remedio de acta, porque eso fue lo que ocurrió. No es que no me he querido presentar. Entonces, yo realmente no veo ninguna formalidad en lo que hacen ni en lo que investigan. Mejor dicho, no tienen ninguna investigación hasta la fecha. Nosotros valoramos el nivel de explicación que están dando los representantes del Estado de Honduras, pero está muy alejado de la verdad. Y como siempre, las víctimas ahora somos las malas y las victimarias. Son las que nos negamos a que ellos hagan su buen trabajo. Eso me parece que es una lesión más que nos hacen a los defensores y defensoras de derechos humanos. Se requiere más que buenas intenciones o expresar buenas intenciones, se requiere disponibilidad y voluntad política para que eso suceda, para que tengamos una efectiva protección los y las defensoras de derechos humanos. A estas alturas, el día de ayer, las amenazas que hemos recibido vía telefónica realmente son grotescas y nos pone en alerta. Gracias. Finalizaron ya con su exposición. Bueno, muchas gracias a las señoras representantes de la beneficiaria. Daré ahora la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se refiera a lo informado por el Estado y presente sus observaciones. Solicito que le manifieste a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con estas, para lo cual disponen de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Yo voy a formular las observaciones de la comisión. De la información que ha aportado el Estado, tanto por escrito como en esta audiencia, de las observaciones de los representantes, tanto por escrito como en la audiencia, y de lo que ha indicado la comisión, resulta que el problema de las medidas provisionales es de eficacia. Y esa es la palabra fundamental respecto de la cual es importante abrir el debate a futuro. ¿Y cuál es el problema de eficacia en estas medidas? Desde la perspectiva de la comisión, es porque en la implementación han estado ausentes 2 elementos fundamentales. Uno, una perspectiva de defensores de derechos humanos, y otra, una perspectiva que integre los problemas estructurales que dificultan la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente en Honduras. En esta presentación, entonces, la Comisión quiere compartir con la Corte, desde su experiencia y desde las diferentes atribuciones que tiene, los elementos que considera que pueden dar luz para enfrentar a futuro estas 2 perspectivas que han estado ausentes en la implementación de estas medidas. En primer lugar, respecto de la perspectiva de defensores de derechos humanos en general, de la experiencia de la Comisión, de las múltiples medidas de protección que la Comisión sigue a diario, resulta la necesidad de un abordaje integral que incluye, por una parte, la seguridad, la necesidad de propiciar condiciones para el ejercicio de la labor, la necesidad de tomar en cuenta las particulares necesidades derivadas del tipo de labor específica que ejerce el beneficiario o beneficiaria, que exista una evaluación seria e independiente del riesgo, que se tomen como determinantes las opiniones de las beneficiarias o beneficiarios y que se cree un ambiente y un mecanismo de confianza para los beneficiarios. Y muy principalmente la investigación de las amenazas y hostigamientos que motivan las medidas de protección. De la experiencia de la Comisión, cuando existe un mecanismo especial diseñado en un Estado y dirigido específicamente a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la eficacia de los mecanismos se incrementa sustancialmente. Y aquí queremos poner especial énfasis en el tema de la investigación.
La Comisión quiere compartir con la Corte que en el ámbito de sus medidas cautelares continúa recomendando a los estados que se dispongan las medidas de investigación de los hechos que motivan las medidas cautelares. La Comisión tiene conocimiento de que la Corte, a partir de cierto momento, eliminó el tema de la investigación del seguimiento de las medidas provisionales. Sin embargo, la Comisión quiere reiterar su postura en el sentido de que el mejor mecanismo de protección cuando existen amenazas a la vida o a la integridad personal es la identificación de las fuentes de riesgo y es el medio para que las amenazas no se materialicen. En ese sentido, la Comisión también quiere compartir que esto no implica un análisis de fondo de los casos que están bajo su conocimiento, sino únicamente un mecanismo de seguimiento de que esas investigaciones se estén realizando y estén buscando identificar las fuentes de riesgo. Ahora, respecto de la segunda perspectiva, que es la respuesta integral a los problemas de implementación en Honduras, la Comisión ha dado seguimiento al mecanismo de implementación de medidas de protección en Honduras a través de audiencias temáticas, en los informes sobre situación de derechos humanos en Honduras, en los informes de la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y ha identificado problemas que coinciden sustancialmente con los problemas de eficacia de estas medidas provisionales, algunos de los cuales ya el Estado manifestó en esta audiencia, los problemas de personal que tiene el mecanismo de implementación, que la policía por lo general acude a los lugares con la finalidad de cumplir una mera formalidad, que no existen catálogos completos y variados de posibles medidas de protección para enfrentar las situaciones particulares de riesgo derivadas de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, que no existen mecanismos para evaluar seriamente la situación de riesgo, así poder identificar y diagnosticar cuáles son las medidas mejores de protección, y lo que acaban de manifestar las representantes, que resulta de especial relevancia para la Comisión, que es la desconfianza en las autoridades que otorgan las medidas de seguridad. En ese sentido, y a manera de conclusión, la Comisión observa que lo que hay en este caso es que no existe un debate sobre problemas de implementación, no existe un debate sobre la situación de riesgo extremo que sigue enfrentando la señora Gladys Lanza, y lo que tenemos es una persona en una situación de riesgo extremo y, por otro lado, una serie de medidas ineficaces y problemas estructurales que no han sido enfrentados de manera adecuada. Eso significa que la situación actual requiere una respuesta, por una parte, inmediata, con correctivos inmediatos, y el primer paso para esos correctivos es un espacio de diálogo donde se ofrezca un catálogo serio de medidas variadas de protección, de manera que la señora Gladys Lanza pueda valorar y solicitar las que mejor se acomoden a su situación, como es de conocimiento de la Corte por las medidas que sigue. Existen múltiples medidas que van más allá de patrullajes, existen medidas de infraestructura, blindajes, otros mecanismos que tienen que ser puestos en conocimiento de la señora Gladys Lanza para que ella pueda disponer de esos mecanismos según sus propias necesidades. Y en este espacio se tiene que asegurar la confianza de la señora Gladys Lanza, tanto en el ámbito del diálogo como en el mecanismo de implementación y las autoridades que lo van a implementar. De manera inmediata, además, investigar seriamente las fuentes de riesgo. Como lo indicábamos, muchas de las amenazas que se dieron en estas medidas provisionales se pueden investigar, razonablemente se pueden investigar, son amenazas que provienen de llamadas telefónicas, correos electrónicos, existen mecanismos para investigar. Y la Comisión quiere recordar que los bienes jurídicos aquí involucrados son la vida y la integridad personal de la beneficiaria, y por lo tanto el argumento del obstáculo legal de que se requiere el impulso procesal de las partes para la Comisión no es aceptable, porque los bienes jurídicos que están involucrados requieren una respuesta de oficio de parte del Estado, independientemente de lo que establezca la legislación interna bajo sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana. Y la Comisión desea enfatizar que esta investigación debería continuar siendo monitoreada directamente por la Corte a través de las medidas provisionales. Como bien indicábamos, para la Comisión, desde su experiencia, ha sido muy útil y muy eficaz dar seguimiento a investigaciones de fuentes de riesgo como principal medida de protección. Y finalmente, desplegar todos los esfuerzos para acelerar la respuesta integral que el mismo Estado ha ofrecido y ha indicado que existen algunos primeros pasos, y esta respuesta integral debe asegurar
que sea acorde con los estándares internacionales. La Comisión pone a disposición del Estado toda la información que ha podido recabar a través de su relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos sobre las mejores prácticas para implementar estas respuestas estructurales, y bueno, en el marco de este procedimiento de supervisión de medidas provisionales puede poner en conocimiento esa información para apoyar, pero lo que se requiere es una respuesta inmediata, porque sigue en riesgo la señora Gladys Lanza y se requiere un correctivo inmediato de lo que ha venido sucediendo y paralelamente una respuesta estructural. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Serrano, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora daré la palabra a los señores jueces por si quieren formular alguna pregunta. En primer lugar, el juez Eduardo Biogrossi. Sí, presidente. Es probable que no haya entendido bien lo que tuvieron a bien explicarnos. Pero estamos en presencia, de acuerdo a la legislación hondureña, de una acción pública o de una acción privada, o una acción pública que requiere el apoyo del privado, pero que no es indispensable. La acción pública, según la entiendo, es la que procede de oficio del Estado. La acción privada es la que impulsa, ¿no es cierto?, el proceso por parte del afectado. No me quedó clara si es de acción pública o de acción privada. Muchas gracias. El delito de amenazas, según el artículo 26 del Código Procesal Penal hondureño, es un delito de acción pública a instancia del particular, es decir, de la víctima, que debe de poner en conocimiento a la autoridad de este delito y autorizar al Ministerio Público para que ejercite la acción penal. Ya hay jurisprudencia en Honduras en el sentido que cuando el Ministerio Público ha ejercitado la acción pública por un delito de amenazas, se le solicita que haga acompañar la autorización del particular para el ejercicio de la acción. Pero independientemente del ejercicio de la acción, y tal vez fue que no nos supimos explicar, reafirmamos lo que señalé en el sentido que aun y cuando se trata de este tipo de delitos, el Ministerio Público cumplimentó una serie de investigaciones de oficio y realizó algunas diligencias de investigación, entre ellas el vaciado telefónico, del cual tenemos acá los reportes de todos los números telefónicos a quien se le hizo llamadas, que recibió y que salieron llamadas de este número telefónico, y este vaciado telefónico fue proporcionado por la operadora del celular, que es la compañía Tigo, y para ello se tuvo que hacer algunas diligencias previas porque no puede haber una intervención telefónica sin una autorización judicial. La Fiscalía de Derechos Humanos, aún que no tenía toda la información, sí hizo varias gestiones. Tanto es así que acudió al órgano judicial para solicitar el vaciado telefónico. El Poder Judicial, o mejor dicho, el juez competente que conoció del asunto, autorizó el vaciado telefónico y se le instruyó a la compañía Tigo para que proporcionara la información. La compañía Tigo nos proporcionó la información, que solo es por orden judicial, y el Ministerio Público ya lo tiene, esta información, y está sujeto al análisis que tienen que hacer los expertos en este tema para determinar los números y identificar a las personas que han estado operando este celular. Esa es una actividad difícil, hay que llamar a testigos del resultado que se dé el resultado del técnico que dé con relación a esto, pero independientemente de eso se han hecho diligencias. Es decir, que la investigación no se ha paralizado y se ha hecho de oficio el impulso procesal. A lo que nos referimos también
es al hecho de que necesitamos la colaboración y la participación de la señora Gladys Lanza para facilitar la información, y en el caso que se ejercite la acción penal es indispensable su autorización al Ministerio Público. Permiso, señor presidente. O sea, en resumen, que no se puede investigar en forma completa porque no tienen la autorización de la víctima. ¿Hace falta alguna información que ella puede proporcionar? No es información lo que digo yo. La acción puede operar. Usted me está diciendo que necesita que la autoricen y que por eso no hay, salvo en lo que se refiere a la cuestión telefónica esta. Cuando termina la investigación, el Ministerio Público puede optar al ejercicio de la acción penal, es decir, a presentar un requerimiento fiscal contra el responsable del delito. En ese sentido, el Ministerio Público necesita la autorización de ella. Gracias. Gracias. Una pregunta a los representantes. Tengo entendido, si mal no escuché, que en octubre del año pasado se hizo una denuncia, fue la última denuncia que se hizo, y que ayer hubo unas amenazas. ¿Quiere decir que entre octubre y ayer no ocurrió ninguna amenaza? ¿Qué lo dijo usted? Sí, sí, tenemos el último hecho porque fue denunciado ante la Fiscalía, fue del 10 de agosto del 2011. Ayer las amenazas que se dieron a una de las colegas del COFADE, precisamente una que está presente en esta audiencia, y después han habido, digamos, otros actos de hostigamiento a los cuales la señora Lanza, o sea, lamentablemente en esta situación de anormalidad hay llamadas telefónicas extrañas, como ella las califica, de personas que llaman con ciertos sonidos o correos electrónicos con mensajes amenazantes. Ese tipo de prácticas se mantienen, digamos, permanentemente, ¿verdad? O sea, forman parte de lo anormal de la situación. Perdón, ¿ese tipo de práctica ha ocurrido entonces desde agosto del año pasado hasta ahora? Me permite. Bueno, de agosto, de la fecha que sea, lo que pasa es que la situación en el país es totalmente de miedo y terror, porque ahí realmente la policía, que debería ser la garante de la seguridad de la ciudadanía, no realmente se puede confiar en ella, dada la condición de que se ha convertido como un lugar donde se concentra más que todo la delincuencia, así, dolorosamente hay que decirlo. Recientemente se conoció, que no es el único caso, de la rectora que fue asesinado su hijo, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y fue ejecutado por policías, está demostrado, y que se conoce públicamente precisamente porque la señora tiene un cargo de mucha relevancia en el país. ¿Cómo vamos a confiar en una policía llena de delincuentes? Y por otro lado, lo que yo decía en mi testimonio en relación con el capitán Billy Fernando Joya Améndola, este señor se ha dedicado en los últimos días a denunciarnos públicamente por todos los medios de comunicación, y sabiendo lo que este hombre representa, el Estado no ha hecho absolutamente nada, sino que por el contrario le ha permitido estar como señalándonos en los medios de comunicación para poder justificar una agresión contra nosotros. Entonces, se trata de eso, de que el Estado no está haciendo absolutamente nada, que el Estado no asume con responsabilidad y con seriedad
una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La toman con indiferencia, con irresponsabilidad, con desidia, con cualquier cosa, menos con la seriedad que tiene. Así es que de eso se trata. Solamente quisiera agregar algo más. La Fiscalía no ha actuado de oficio. La Fiscalía actuó una vez que se colocó la denuncia solicitando que se investigara el caso. Así que me extraña que se esté hablando que ha actuado de oficio. Eso hay que dejarlo como muy claro. Pero también me preocupa la actitud asumida por los representantes del Estado de Honduras. Eso nos coloca en una posición de indefensión, pero algo más. Eso ratifica que enfrentamos una política de Estado en contra de los defensores de derechos humanos, tanto por la actitud asumida como por todos los otros hechos que se han estado registrando, leyes que se han estado aprobando que nos coloca en situación de alto riesgo y de eminente riesgo. Entonces, sí me parece que debería de ser como más elegante de parte de los representantes del Estado que asuman que no han cumplido con el rol que se les ha encomendado en el caso de la implementación de las medidas de cautelares a favor de Gladys Lanza, y creo que la mayoría de las medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran en igual condición o quizá peor, porque en esta le hemos dado un seguimiento, hemos estado monitoreándola, y lo otro es que Gladys ha estado siendo amenazada y perseguida hasta la fecha, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo se puede decir que se desconoce y que tiene que ser la víctima la que comparezca, aún ya conociendo el Estado de Honduras, lo que ella ha puesto en alerta a nivel nacional y a nivel internacional. Es lamentable esta situación, porque nosotros no quisiéramos estar ante ustedes ni ante el mundo denunciando a un Estado inoperante y a un Estado que está, a nuestro Estado inoperante, y que ven con desplicencia y no con el compromiso que se debe asumir el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos y de los defensores y defensoras, que es evidente que estamos en riesgo. Muchas gracias. Juez Biogrossi, ¿alguna otra pregunta? Sí, no, una observación nomás. Como usted sabe, las medidas provisionales tienen por objeto, como se acaba de recordar, proteger la vida y la integridad de usted. Con las medidas provisionales no se pretende solucionar el caso de fondo que hay detrás, que tendrá que ser tramitado, si procede, de acuerdo a otras reglas. Mi pregunta eran cuestiones factuales, hechos. Entonces quería saber si las amenazas qué amenazas habían ocurrido desde agosto hasta ahora, las de ayer. Supongo que las de ayer serán dadas cuenta a la autoridad que corresponda, serán denunciadas, ¿no es cierto?, ante la autoridad que corresponda. Eran eso lo más. Yo no estaba, mi pregunta no estaban dirigidas ni a juzgar al Estado, ni tampoco a usted, era para señalar cuestiones de hecho, nada más. Gracias. El juez Leonardo Franco. Con toda honestidad que percibo una situación de mucha tirantez. Evidentemente hay una situación que se está viviendo que afecta notoriamente la situación de los derechos humanos, y que habrá que ver cómo se puede hacer para mejorar esta percepción. Yo quisiera hacer un par de preguntas. Honduras ha vivido una situación muy delicada en su evolución político-social en los últimos meses y años.
cómo esa situación ha exacerbado la situación de derechos humanos, o si con un cierto alivio en la situación se ha podido mejorar la situación de derechos humanos. Yo creo que la situación, evidentemente, Honduras después del golpe militar de Estado, tuvo una involución terrible en materia de derechos humanos. No quiero decir con esto que antes no se daban y no habían violaciones a derechos fundamentales. Estamos conscientes de lo que estamos viviendo, pero el deterioro es tan fuerte que reportar que Honduras es el primer país en el mundo como violador de derechos o de inseguridad y de violencia, ella es gravísima, ¿no? El hecho mismo que hace apenas 8 días un centro penal, una granja penal fue incendiada y con recomendaciones de la Comisión Interamericana para que se implementaran correctivos para que no sucediera lo que había sucedido en el 2004 y en el 2003, es una muestra más que evidente el tema de seguridad, el tema de indefensión, y que sin ningún sentimiento hacia los familiares, lo primero que ofrece desde el Estado es que se les va a indemnizar, que se les va a pagar por el daño causado. Ya eso le indica el nivel de sometimiento y que no se tiene una lógica y no se tiene un compromiso, ni siquiera entienden lo que es el trabajo, lo que es la protección de derechos humanos, que es algo más que indemnizar, es apoyar, es ayudar, es un proceso, ¿no? Con las víctimas cuando son agredidas, como lo que se está viviendo. Entonces, lamentablemente, después del golpe, es precaria la situación de derechos humanos y es mucho más precaria la situación de los y las defensoras de derechos humanos, porque ya no nos miran como lo que somos, sino como obstáculos, porque estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro monitoreo, y eso es lo grave, que no se nos permite avanzar. Y si no estamos de acuerdo con lo que se implementa, entonces nos colocan como disociadoras cuando mejor nos va. Y si no nos colocan, como lo que nos han hecho llegar en los mensajitos, que estamos haciendo cosas de subversión, y con la ley de terrorismo y de expatriación, eso entonces nos pone inseguras para realizar nuestro trabajo. En materia de derechos humanos, sí, yo sí considero que vale la pena hacer una revisión a las últimas leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional, como es exactamente, se conoce popularmente, si alguien me recuerda aquí, la ley de escuchas, que es, por ejemplo, no solo pinchar los teléfonos, sino en poder saquear, ver, entrar a nuestras computadoras para sacar información. Entonces, yo sí creo que es gravísimo, es de leerla con ojo y enfoque del tema de derechos humanos, pero además con el enfoque de los convenios y tratados internacionales que Honduras es suscriptor, porque si no nos estamos convirtiendo en un país realmente con políticas claras que no permite avanzar en la materia que nos proponemos de derechos humanos. Me gustaría, muchísimas gracias, solo agregar brevemente a la pregunta del juez
Franco. Cuando ocurrió el golpe de Estado, tanto la Comisión Interamericana como la Oficina de la Alta Comisionada emitieron informes, y la Alta Comisionada, por ejemplo, señalaba que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, o sea, los órganos encargados de la protección de las personas, no habían cumplido con su mandato de protección. ¿Y por qué podríamos afirmar entonces que la situación ahora continúa siendo grave? Porque resulta que las estructuras que facilitaron el golpe de Estado y que participaron activamente, hablamos de la policía, de los militares y de estos órganos de protección, se mantienen intactas. Y no hay hasta este momento ninguna sanción, ni para los altos mandos que participaron en el golpe de Estado, ni siquiera para los policías que estuvieron en la calle, y eso, por supuesto, genera una indefensión y una desprotección en la población hondureña. Entonces, no solamente es que continúan los actos de hostigamiento, las amenazas, las detenciones arbitrarias, sino que el hecho de que la institucionalidad no haya sufrido ningún cambio después del golpe de Estado o con las actuales autoridades, hace que esa situación de desprotección permanezca hasta la fecha, y que por eso podamos nosotros afirmar que efectivamente la situación continúa siendo sumamente precaria, y en especial para los defensores y defensoras, que como lo citamos previamente, la relatora de Naciones Unidas sobre la situación de defensoras recientemente visitó Honduras y termina concluyendo esto mismo que estamos señalando. O sea, las medidas no han sido todavía asumidas. Realmente no tenemos mucho que agregar. Eso es un estado de situación grave, serio, que no lo vamos a cambiar en esta noche, pero podemos tomar nota y estas cosas se pueden ir cambiando a medida que se va hablando del tema. Es todo, señor juez Franco. Sí. Muchas gracias. Yo he quedado sumamente preocupado por las amenazas que el día de ayer recibieron. Y creo que tenemos una oportunidad de oro en este momento aquí, porque están todas las partes presentes. Yo quisiera invitarlos y poner a disposición de ustedes alguna de las salas a que los puedan conducir de la Corte, los abogados, para que conversaran, ya que están aquí, para que conversaran y pudieran tomar, ojalá, alguna medida concreta que lleve un poco de tranquilidad al ánimo de la señora Lanza Ochoa y de la señora Oliva también. Me gustaría que, si las partes aceptan esta propuesta, esa conversación se lleve a cabo en presencia de las dos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito, sobre todo, de que ya a partir de hoy se tome alguna medida o algunas medidas que lleven a acercar a las partes y a que esta desconfianza mutua vaya, ojalá, desapareciendo, tal como lo decía el juez Franco. Así es que, más de que cursarles esta invitación y este deseo, sobre todo, porque me preocupa muchísimo ver el estado de alteración que usted sufre por estas amenazas, muy entendible, los invito a que ojalá acepten reunirse, a levantar esta sesión y conversar para que cuando mañana lleguen a Honduras haya ya una situación implementándose para que usted pueda estar más tranquila. Ojalá pudiera llegarse a un acuerdo sobre varias medidas para implementar esta disposición tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le rogaría, si ustedes aceptan esta propuesta, le diría a los abogados de la Secretaría que los conduzcan a alguna de las salas que esté disponible y no esté ocupada en este momento. Pero antes de levantar la audiencia, sí quisiera agradecer tanto a los representantes del Estado, a los representantes de la beneficiaria y de la Comisión Interamericana
por su colaboración esta tarde, su colaboración procesal tan amplia, y se levanta la sesión. La Corte se retira.